Hola a todos, soy Eduardo Sicilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy tenemos un gran invitado especial con una gran carrera como jugador llegando hasta las alturas de la NFL y la mayoría de ustedes probablemente lo reconocerán por su trabajo como analista en Fox Sports. Bueno, una vez dicho esto, tenemos gran invitado especial, como dije en la introducción, no necesita mucha introducción. Carlos Rosado, muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. ¿Cómo estás, Lalo? Un placer, y gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, primero que nada, estamos muy emocionados de tenerte aquí, no solamente porque también estás en el mercado como nosotros, en el mismo ámbito. También tiene un programa de YouTube donde tiene muy buenos análisis, les voy a dejar su link aquí abajo. Y pues toda tu trayectoria increíble de fútbol americano. Cuéntanos un poquito de cómo iniciaste en el deporte. Mira, yo inicio a los 6 años más o menos, españolito, todavía no era equipado en fútbol americano. Mi papá jugó fútbol americano en México, nunca lo vi jugar, él terminó Liga Mayor, aquí en México se juegan 5 años y él terminó en 74 antes de que naciera, pero estaba involucrado en el americano, era coach, entonces luego me llevaba a los entrenamientos y todo desde muy chico. Empecé a jugar y después me llevó al campo, ya cuando me tocaba mi primera categoría de equipado, me lleva al campo, yo así como que no quería, no conocía a nadie y todo, y ya de repente después de la primera práctica hice amigos y me gustó mucho el ambiente del fútbol americano y ya me quedé ahí para toda la vida y fue algo que realmente me encantó mucho y cumplir otros sueños, ¿no? Poco a poco iba creciendo, iba tratando de alcanzar otras metas, jugar en la siguiente categoría y después convivía muchos con los de Liga Mayor, con los de colegial aquí en México. Y quería ser como ellos, quería jugar en Águilas Reales, que es donde mi papá fue jugador, también fue coach, y entonces todos los semilleros de Águilas Reales era Prepa 9 y Pumitas Azul. Yo estaba en Pumitas Azul y bueno, y convivía, era jugador del equipo de Liga Mayor, entonces muy chavo ahí, estaba involucrado todo el día en el americano, tanto en los entrenamientos como iba a las prácticas de Liga Mayor, iba a los partidos, y bueno, poco a poco fueron creciendo mis metas y mis objetivos y mis sueños en la vida hasta ponerme una meta de llegar a jugar algún día en la NFL. Claro, sabemos que jugaste de receptor, pero ¿fue este el caso a través de toda tu carrera o jugaste diferentes posiciones también? No, jugué diferentes posiciones. Empecé como receptor el primer año que empiezas. Bueno, el primero en pañuelitos jugué de centro. Y bueno, no había contacto ni nada y de repente primera categoría, por lo general los jugadores que inician luego los colocan como receptores y como corners, también por la genética y todo. Entonces fue mi primer año, jugué de receptor y de corner. Después mi segundo año repetí la misma categoría y dije no, ya ahora sí quiero tener la bola, porque de chavos pues, es muy difícil que haya quarterbacks que lancen el balón. Era como a los 7, 8 años más o menos. Y dije no, voy a ser corredor. Empecé y ya con experiencia de haber jugado el primer año me gustaban los golpes, entonces jugué de corredor y de linebacker y ya me fui cambiando ahí de posiciones. Después subí de peso, era la cerrada, fui linebacker, corredor, y ya hasta cuando voy entrando a lo que es juvenil, mi primera juvenil juego de corredor, pero ya mi juvenil AA la juego de receptor, porque dije no, ya me voy a enfocar, ya después de que ya tenemos quarterbacks y todo, ya empiezan a lanzar mejor el balón, voy a ser receptor y quiero enfocarme porque quiero llegar a Liga Mayor para jugar receptor. Y ahí fue cuando empecé a pensar, dije, bueno, no solamente Liga Mayor, sino también buscar una oportunidad para jugar profesional en Estados Unidos. Por supuesto que es mucho de lo que tratamos de hacer aquí en el programa, es un objetivo a largo plazo en algún momento traer a jugadores a la NFL de México. Y bueno, comentabas un poco de ya en ligas mayor, ¿por qué la UTLAB? Bueno, yo cuando iba en segundo de prepa, mi primo jugaba allá, subió en 92, Oliver Feria era muy buen corredor, lo becaron y mi tío, con el que me llevo muy bien, me presentó al head coach de la UDLA y ya me dijo, ¿sabes qué? Acaba la prepa y te vienes para acá, para Liga Mayor, te vamos a dar beca y todo. Y fue que casi no vio videos ni nada, confió en mí, conocí a mi papá porque también había jugado en la UNAM y así fue. O sea, realmente se dieron fácil las cosas, aparentemente, porque no me estaba preocupando de a dónde me iba a ir en Liga Mayor ni nada. Querían que jugara en Águilas Reales porque era semillero. Sin embargo, bueno, no me ofrecieron nada, entonces acabando mi prepa, incluso me adelanté 2 años, me tocaba repetir juvenil AA, que lo que
que es aquí preparatoria, Ujú. bueno, que es high school, juvenil AA, y luego, haz de cuenta, jugué juvenil A, jugué juvenil doble en otoño, y después en primavera me subí a intermedia ya con chavos más grandes, de 18, 20 años, yo apenas tenía 16, 17 años, porque dije, quiero jugar 2 intermedias en donde el nivel es un poquito más alto y voy a llegar a Liga Mayor con mayor experiencia. Entonces jugué 2 años ahí de intermedia, me adelanté, de repente empecé a jugar con chavos que yo veía ya muy, cuando era yo chavo me llevaban 3 años, 4 años, y bueno, ya estaba ahí en intermedia, y ya eso fue lo que me ayudó también a llegar a Liga Mayor. Hace 2, me estiré un poco antes, como a los 14 años, de repente engordé, era gordito y todo, y de repente me estiré, ya empecé a crecer y estaba más delgado. Entonces por eso también escogí la posición de receptor. Y ya, bueno, aparte de eso, me gustó la UDLA por el tema del campus, porque era tipo americano, porque hay dormitorios, vivías en dormitorios, el ambiente estaba muy, muy padre. Me salí de mi casa a los 18 años. Bueno, son 2 horas, pero bueno, al final ya vivía solo y eso también me gustó mucho. Y por el otro lado también, como mi sueño era jugar en Estados Unidos, dije, no, tengo que ver la oportunidad. Me enseñaron el plan de estudios y además me dijeron que después de mi tercer semestre yo podía irme de intercambio. Entonces, que aplico. Acabé mi tercer semestre, apliqué y me fui a TCU. Estuve 6 meses ahí en TCU. Entrené con el equipo un mes hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes entrenar porque tienes que ser estudiante de tiempo completo. Tú sabes las reglas allá que son muy estrictas, entonces aunque seas de intercambio te dan la oportunidad, pero ya cuando empiezan los entrenamientos en forma, equipados, entonces tienes que ser estudiante de tiempo completo de la universidad. Pero ese intercambio me ayudó mucho porque me di cuenta de que me faltaba muchísimo en cuestión de crecer, de fuerza, de velocidad. Vi a los jugadores, todos muy grandes. Incluso hice un tryout para el fútbol arena. Me fue muy mal, mis tiempos malísimos. Dije, no, así quiero jugar profesional, pues nunca. Entonces me empecé a preparar, empecé a trabajar fuerte. Fue 1 año y medio y después jugué mi tercer año aquí de Liga Mayor en México. Después jugué mi cuarto y acabando mi cuarto vienen a hacer las pruebas de la NFL Europa, porque 1 año antes había ido Marco Martos, que había tenido mucho éxito en su primer año allá con los Dragones de Barcelona. Al coach Martos. ¿Al coach Martos lo conoces? Sí, de hecho coaché a sus 3 hijos, bueno, su hijo, sus hijas, y bueno, yo jugué en Cancún. Ok. Y él pues, estaba coachando a los Leones en ese tiempo, y sí, muy amigos, es amigo de mi abuelo y todo, entonces sí, un saludote al coach. Bueno, a todo dar, porque además jugamos juntos en la UDLA, Marco y yo. Después él acabó su 5º año, se fue para los Dragones. Es interesante la historia, cómo llega allá, es el primer mexicano y todo, y de repente cómo empieza a crecer y hasta que llega al World Bowl y se convierte en uno de los mejores receptores en su primer año en la NFL Europa, que no es nada fácil, que el primer año prácticamente de aprendizaje, sino le captó rápido, aprovechó su velocidad, era muy rápido. Y bueno, él cuando viene a México en mi 4º año, 97, yo ya traía una muy buena preparación, pero llega como coach y nos empieza a enseñar los detalles, lo que él había aprendido allá, y eso me ayuda mucho para correr las rutas, para salir de los cortes. Prácticamente aquí en México nadie me había enseñado bien cómo correr las trayectorias. Entonces Marco me ayuda mucho en eso, y eso me abre la posibilidad de que hacen un tryout aquí en México y me hayan escogido, Dragones, ¿no? y salga lo de Dragones, sí. Claro, ahorita que comentabas todo del proceso y el tecnicismo, a mí igual me parece que me abre los ojos, ¿no? Estás acostumbrado a un nivel enfrentándote en tu país, y una vez que llegas aquí, el estudio que se le da, más que nada en la parte mental, porque sabemos que genéticamente están más desarrollados y bueno, a eso no le puede hacer nada, pero en la parte de estudio mental, de cómo comer, de cómo dormir, de su alimentación, de, como tú dices, si voy a ser receptor, voy a saber hacer cada trayectoria a la perfección. Es otro juego totalmente. Es totalmente diferente. Bueno, tú que lo estás viendo allá, y sabes que también la manera como enseñan los entrenadores, realmente son unos profesores, te enseñan muy bien, te enseñan así A, B, C, D, o sea, van paso a paso con los pequeños detalles, que muchas veces aquí en México es lo que falta. Hay buenos jugadores, pero si no los vas guiando, si no les vas corrigiendo esos fundamentos, aunque nada más se los digas aquí, se los tienes que estar repitiendo, y ese es un tema importante. Y la manera como enseñan, el tema del video ayuda muchísimo cuando tú te ves, repites y todo. Ahí es cuando empiezas a aprender realmente cuáles son tus errores, porque en el campo estás cansado, vienes de una trayectoria, regresas, te están diciendo baja la cadera, bracea, etcétera, y muchas veces no pones atención hasta que no te ves en el video, según tú lo hiciste bien, y de repente cuando ves el video dices no
realmente no lo hice bien. Sí, acá como coach me ha hecho totalmente una diferencia porque allá al estar coachando no tienes la capacidad de tener repetición instantánea de video, ¿no? Entonces tienes que estar corrigiendo de lo que estás viendo. Acá que un coach te pueda llegar, jalarte a la banca después de una serie y decirte, mira exactamente lo que hiciste y quién quedó solo, es un cambio por completo. Sí, es totalmente diferente y como jugador también lo asimilas más. Yo creo mucho en eso porque cuando yo llego a NFL Europa me cuesta trabajo mucho el tema de la velocidad y del entendimiento del juego. De repente veía que todos se movían muy rápido, no entendía las coberturas y bueno, fui aprendiendo poco a poco. En mi tercer año llega Sam Rutigliano, que fue head coach de los Browns y es nuestro coordinador ofensivo y realmente la manera como él enseña las coberturas, como él enseña los disparos, como él te va dando diferentes tips para leer al safety cuando baja, si hay un disparo debe haber alguien atrás que va a cubrir el espacio, entonces el tipo de coberturas, te lo hace sencillo, entonces empiezas a entender y creo que eso aquí en México es lo que hace falta, el hacer sencillo el juego, porque realmente aquí, si tú ves, todos los que estudian tienen buenas calificaciones, se gradúan, son inteligentes, entonces es muy fácil captarle al americano. Aquí creo que la clave es más que nada aprender a enseñar los pequeños detalles que le ayudan mucho al jugador a jugar ahora sí que a máxima velocidad, que cuando tú ya entiendes el juego, ahora sí vas a máxima, porque si no vas pensando, a ver, cómo se va a mover, hacia dónde va a ir, pero si del pre-snap tú estás viendo en la línea de golpeo, en el caso de receptor, y tú estás viendo cómo se van moviendo los safeties, los corners, los linebackers, en dónde están ubicados y todo, te vas anticipando y ya sabes quién va a cubrir una zona. Claro, ahorita que comentabas eso, les dejo aquí arriba el playlist de cover 1, cover 2, cover 3 hasta el 6, cómo atacarlo. Pero antes de que hablemos ya de tu tiempo en la NFL, ¿cuál fue el cambio más grande de todo lo que hablaste que sentiste una vez que llegaste a NFL Europa? La velocidad del juego, la manera como lanzaban el balón el quarterback, la verdad, muy rápido. Y estaba acostumbrado que en México, bueno, de repente le ganaba los corners, de repente los dejaba atrás, un corte y ya ganaba separación. Aquí te separabas y de repente cerraban muy rápido el espacio, entonces fueron de las cosas que realmente me costó mucho trabajo, la manera de hacer el press. En México muchas veces te hacen el press pero nada más en el 1 contra 1, ya cuando estás en scale, cuando estás en 11 contra 11 ya no, ni en partidos, muy rara vez hay corners que se ponen a 1 yarda, ya sea que te hagan press o que se echen para atrás pero que estén a 1 yarda, muchas veces nada más te amenazan y va a salir la jugada y se empiezan a echar para atrás, y allá no, allá hay diferentes técnicas de cómo atacarte personal a 1 yarda, a yarda y media, atrás te checan, son físicos, o en algunos momentos nada más se echan para atrás y es muy difícil vencerlos. Entonces saber cómo atacar, a mí fue de las cosas que más me costó trabajo adaptarme y me costó años, fue el tema del press. El press fue muy, y es muy difícil para cualquiera que llega, que lo ve muy fácil, pero bueno, son atletas igual que tú, corren igual que tú o más rápido que tú, entonces tienes que ser muy inteligente, tienes que tener diferentes planes, puedes ganarle a uno en una trayectoria y le vuelves a correr la misma ruta igualita y ahora sí no te sale, entonces tienes que tener un plan diferente para los profundos y tienes que tener diferentes planes para correr las rutas con diferentes trayectorias. ¿Qué es lo que comentan mucho los scouts de la NFL, no? Que el corner es considerado el atleta más talentoso en el campo porque puede correr igual de rápido que tú, pero en backpedal. En cuanto al press, que puede ser lo más difícil para un receptor, ¿cuál sería un tip que le darías a los receptores que nos escuchan en este momento? Primero que nada, tener un plan y saber qué tipo de press te van a jugar, porque te pueden jugar físico, te pueden esperar, no te pueden esperar y después checarte, se pueden echar para atrás, entonces tienes que, al final creo que el press hay que trabajarlo mucho, hay que ver mucho video para ver cómo lo juegan y siempre tener diferentes planes para atacar las diferentes técnicas. Por supuesto. Eso en cuanto a NFL Europa. Ahora sí, ¿cómo consigues, cómo se da tu tiempo en la NFL?
Bueno, juego 5 años en Dragones de Barcelona y ahí estaba insistiendo y todo. Dividía tiempo con Marco por el tema de que éramos extranjeros y solamente había un extranjero dentro del campo. A veces nos metían los dos, pero muy rara vez. Entonces dividíamos tiempo y me costaba más trabajo. Teníamos un sistema muy básico realmente. Jugábamos de receptores externos y el plan de juego más que nada era para los receptores internos, para el H, que ahí le llamaban. Y después de mi 5.º año ya entendía el juego, ya sabía las coberturas y todo, y de repente en mi sexto me cambian a Ámsterdam y ahí me abre la oportunidad para poder tener más juego dentro del terreno de juego. El sistema es completamente diferente, es un coach que le gustaba mucho el esquema aéreo, que le gustaba mucho lanzar el balón, entonces me ayuda mucho y me ponen de receptor interno, que ahí es creo que donde yo tenía las cualidades para jugar, y esa temporada me va muy bien. Afortunadamente tuve muchas recepciones y yardas y todo, y eso me abre la oportunidad para que ese año también la NFL Europa empezara a abrir las puertas a los jugadores extranjeros o los jugadores no americanos para ir a un camp en la NFL. Entonces a la temporada me hablan de los Jets y me voy para allá. A otros compañeros también de otros equipos también empezaron a llamar y se empezaron a distribuir los jugadores no americanos a diferentes camps de la NFL. Claro. Dos dudas. Entonces, ¿era regla en la NFL Europa que dos extranjeros no podían estar en el campo? No, era regla de que una serie debía haber a fuerzas un extranjero y una serie podían estar todos los americanos. O sea, la regla era así, pero había veces que a mí me tocó en Ámsterdam que yo ya me pasaba todo el tiempo adentro del campo. O sea, fuera serie americana, fuera serie de internacionales, yo ya me pasaba titular. Ya era titular ahí en el campo, pero muchos coaches al principio, ¿sabes qué? Serie en donde tiene que haber un extranjero, entonces nada más metemos un extranjero. Hubo un año en Barcelona en donde nos metían a dos, había una ala cerrada y de repente yo también entraba, entonces te vas ganando el respeto también y que los coaches te conocen y que ya ven que puedes jugar, pero al principio es muy difícil. Llegas de extranjero y dices, su cuate viene de aquí, es por la regla de la liga, entonces vamos a ver cómo se desarrolla en el campo, pero es muy difícil también ganarte la confianza de los entrenadores. Claro. Pero es poco a poco, es con mucho trabajo. Ahorita que comentabas de ganándote ese puesto, en ese entonces, 2002, 2003, de hecho coincide con la creación de esta posición del receptor interno, ¿no? Del slot. Uh-huh. Entonces, si te tuvieras que comparar o tuvieras que comparar tu estilo de juego como jugador con un jugador del NFL, ¿con quién dirías que se parece más o menos tu estilo de juego? Pues me gustaba como Wes Welker, aunque Wes Welker me parece que llega después a la NFL y incluso juega con el 83. En Barcelona era muy importante el receptor interno. Ahí aprendí mucho de varios que jugaron en NFL, que tuvieron la oportunidad de irse. Y cuando yo llego a Amsterdam y me colocan como receptor interno, empiezo a aprender. Tenías que atacar al linebacker, tenías que atacar al nickel, cómo atacarlo, diferentes maneras, y aprender. Aquí también lo más importante como receptor es muy importante conocer porque muchos dicen, oye, y hay muchos esquemas y hoy en día he escuchado y también con el air raid que no leen las coberturas, que no les importa tanto cómo leer, pero sí es importante porque al final siempre va a haber alguien en el flat, en el hook y en la zona profunda, pero tienes que saber quién es para saber cómo atacar, cómo correr tus ángulos, quién te va a checar, quién va a estar en esa zona. Entonces es muy importante anticiparte desde el pre-snap, saber cómo vas a correr la ruta y tener un plan, porque todas las rutas, o sea, puedes correr un out, pero lo tienes que correr diferente dependiendo la cobertura que es. Sí, hay sistemas como el mismo en el que Wes Walker o Edelman se hicieron expertos, en el de Patriotas, en el que el slot juega a todas estas options donde realmente no tienes trayectoria, tú ajustas a la defensiva y como quarterback amas a ese receptor slot, pero mis respetos porque creo que son a los que más contactan porque son más pequeños y ese backer, ese corner de níquel siempre los están reventando. ¿No veías ahí... ¿No te gustaba más jugar externo por esa razón o a ti no te importaba?
No, no me importaba, porque sabes que ya cuando entiendes, ya cuando sabes en dónde están ubicados los defensivos, a qué zona van, ya tú atacas a uno y vas abriéndote las ventanas. Eso es muy importante para los receptores. Cuando es cobertura de zona, la manera de abrir las ventanas, porque si tú corres la trayectoria entre los dos defensivos, al final uno de ellos va a cerrar el espacio y ahí es donde vienen los contactos. Entonces tienes que atacar uno y abrirte toda esa ventana y generar ese espacio para que tengas mayor oportunidad y que no te vayan a pegar. Entonces son de las cosas que también fui aprendiendo a lo largo de los años. Aprendí de otros receptores, de estarlos viendo y todo, y ya te digo, cuando llego a Ámsterdam, mis 2 años que estoy ahí, realmente eso me ayuda mucho para entender, porque si no te enseñan, realmente es muy difícil. Entonces tienes que estar viendo videos, las coberturas y saber cómo no te vayan a pegar, cómo cuidarte también tú. Aunque el quarterback te ayuda mucho porque es muy importante para los receptores. De repente dicen, no, se le quedó muy atrás el pase. No, se le quedó atrás el pase porque si se lo tira adelante, ahí venía el corner o estaba el safety, ¿no? Entonces, se cuidan entre los dos. Claro, hay un video muy famoso de Belichick explicándole, si no me equivoco, a Danny Mendola, que Brady va a colocar el balón en el hombro donde quieres que gire para que no te peguen de un lado o del otro. Viendo tus highlights ahí mismo, vi varias en las que, más que solamente una jugada predeterminada, eran extensión de jugadas. Cuando tienes un quarterback que está ganando tiempo y está buscando hacer una jugada rota, ¿qué tip le darías a un receptor para crear esa chispa? Bueno, tienes que tener esa química con el quarterback y tienes que saber que va a extender la jugada, que va a rolar y va por afuera de los tackles. Y después hay reglas también para los receptores. Los receptores que están atrás pueden bajar, los receptores que están atrás suben. Entonces hay diferentes reglas. Es muy importante la comunicación y también esos drills se entrenan. Yo cuando llego a los Jets, había periodos en donde hacíamos scramble drill. De repente te mandaban una jugada y de repente scramble. Entonces el quarterback empezaba a rolar, tenías que identificar para qué lado iba a rolar y de ahí ya te ibas a colocar a tu posición. Hay diferentes reglas para ver dónde ubicarte. Y bueno, y aparte todo pasa muy rápido. Tú sabes que... Claro. Y no puede haber dos jugadores en la misma zona. En la misma zona. Entonces, por eso es muy importante que todos estén en el mismo canal cuando hay un scramble. Aquí las reglas con explicación, creo que usamos a Aaron Rodgers en ese video como explicación de lo que comenta aquí Carlos. Y bueno, como te digo, gran carrera como jugador. Antes de que nos pasemos a tus proyectos después de eso, ¿qué es lo que más te apasiona del deporte? Todos amamos el deporte, pero por diferentes razones. ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? Bueno, hay muchas cosas. Me gusta el tema cuando jugaba, cuando salía el balón y iba directo a ti, la concentración, dices, lo tengo que agarrar. El correr rutas a mí me encantaba. Cuando ya aprendí a salir de los cortes y todo, me encantaba. Practicaba mucho, entrenaba mucho el tema de las rutas. Me preparaba acabando la temporada, descansaba un rato y de repente otra vez empezaba más o menos por agosto, septiembre y a darle. La temporada empezaba en abril y le empezaba a dar con preparación física, con trabajo en el campo y trabajaba muchos conos y trabajaba manejo de pies y rutas. Rutas era lo más importante y ahorita me dedico a eso, a enseñar, porque creo que es la clave para todos los receptores para poder separarse. Para llegar a ese nivel, ahí la diferencia es la manera con la que vas a separarte de los profundos. Y bueno, al final todo es fundamentos, pero esos fundamentos los tienes que ir trabajando poco a poco. O sea, las rutas es lo que más me gustaba, y cuando salía el balón y como equipo, bueno, pues estar en el locker, todo ese ambiente, los training camps, aunque luego son muy pesados y 2 prácticas y ver video y todo eso, te llega a gustar, te llega a gustar y estar en ese ambiente. Cuando sales antes de los partidos, cuando ya están con los uniformes y todo, sales del túnel, y bueno, en los partidos realmente todos los que jugamos fútbol americano entendemos la adrenalina de que como receptores, cuando viene el balón en el aire, lo agarras, haces una jugada grande y toda la gente empieza a gritar. Realmente eso es incomparable y eso es de lo que se extraña uno cuando juegas. Claro, porque el quarterback tira el pase, pero el que lo cacha es el receptor. Eso es mucho de lo que aman. Comentaste de que ahora te dedicas a enseñar las trayectorias. Hemos visto algunos posts en redes sociales de tu academia, ¿le podemos llamar academia? Sí, le acabo de cambiar el nombre, va por una academia, que es lo que quiero formar.
y lo Claro. estoy formando ahorita. Cuéntales un poquito dónde pueden encontrar esa academia, de más o menos de qué se trata y por qué la formaste. Bueno, la empecé a formar hace algunos años, empecé a entrenar varios chavos porque veía que necesitaban aprender desde jóvenes el tema de la velocidad, de la agilidad, de saber correr, de la técnica antes de enseñarles las rutas. Y después me fui enfocando también en la manera de correr rutas. Entonces, el campamento primero empezó con el tema físico, con el tema de agilidad, de velocidad, de cómo desarrollarse, cómo ir trabajando para ir creciendo y ya poder hacer esos sprints a máxima velocidad, pero necesitas tener una base. Posteriormente me voy enfocando más también en el tema de receptores, empiezo a analizar mucho a los receptores, empiezo a aprender porque el fútbol americano ha evolucionado. Hoy en Estados Unidos hay muchos entrenadores o varios entrenadores personales que son muy buenos, en donde también les puedes enseñar y enseñan también muy bien la manera de hacer los diferentes cortes que hay. Me empiezo a enfocar en eso y todo va porque pues al final veo que hay talento aquí en México, pero realmente los jugadores empiezan a crecer o empiezan a trabajar ya más fuerte cuando están en Liga Mayor. Cuando muchos tienen sueños, sí, yo quiero llegar a la NFL y oye, ¿por qué no llegas? No, pues es que está muy difícil, ¿no? Bueno, pues es que hay que trabajar desde preparatoria, desde antes, desde los 15, 16 años o 14 años tienes que empezar a trabajar, enfocarte, practicar otros deportes, pero ya cuando quieres el fútbol americano, enfocarte también en eso. Trabajar mucho el tema del campo, el tema de la pista y bueno, y el tema de los fundamentos de las rutas. Entonces, desde ahí nace y bueno, de repente se me iban acercando personas que querían que entrenara a sus hijos. Llevo entrenado a un chavo que se fue a intercambio hace 2 años, y regresó el año pasado y con el tema de la pandemia se quedó aquí, entonces lo estoy desarrollando. Mi hijo también juega fútbol americano. Uno de mis hijos, el otro juega básquetbol. Lo empecé a entrenar, lo empecé a preparar y todo. Creo que con él empecé en el tema de las rutas, de los conos y todo. Y bueno, y fue creciendo muchísimo. Hoy en día ya entré, o sea, tiene el entendimiento también del juego, porque luego se la pasa mucho conmigo y vemos ahí las coberturas, pero la manera como sale de sus cortes y todo ha evolucionado mucho y eso le permitió también que le dieran una beca en la UDLA. Apenas entró el año pasado, gracias. Y bueno, desafortunadamente por el tema de la pandemia no hubo temporada, pero bueno, ya está cursando su segundo semestre, está en el equipo americano y bueno, esperemos que este año pueda haber temporada. Pues somos contemporáneos. ¿Cómo pueden encontrar la academia? Estoy como CR Academy, CR Academy Speed Agility A en Instagram. Okay. Y en Twitter también estoy como CR Academy. Ahí me pueden encontrar y en mis redes sociales yo estoy como @CarlosRosadoV en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estoy como Carlos Rosado Sports en YouTube y en Facebook Carlos Rosado 15. Entonces yo ahí voy combinando, voy también subiendo en mis redes sociales mucho el tema de los receptores y subo reels y sí, ahí de los diferentes cortes y todo. Sí, hemos visto información valiosa, vayan a checarlo. Y bueno, una vez acabada tu carrera como jugador, ¿cómo te empiezas a sumergir en el mundo del entretenimiento deportivo, ¿no? Con Fox. Mira, cuando me retiro fui scout de NFL y NFL Europa aquí en México. Estuve trabajando con Marcos Gisler durante 3-4 años, me parece, y Marco Martos también estaba en el proyecto. Estuvimos trabajando, viendo jugadores, mandamos a varios jugadores y la NFL iba abriendo oportunidades. Ya había abierto en 2004 el tema de que un jugador internacional pudiera estar en el equipo de práctica. En 2009 cierran ese proyecto por el tema de la crisis económica en Estados Unidos. Hay reducción en varios programas de la NFL. Después abro una tienda de fútbol americano, distribuyo una marca, me contacto con la NFL, abro mi tienda de NFL y en el 2013 me van a buscar. Casualmente mi tienda estaba enfrente de los estudios de Fox y un productor va a la tienda, él le iba a los Jets también, jugó fútbol americano, me conocía muy bien y todo por mi trayectoria y me invita, me dice, oye, pues queremos abrir un programa de NFL. Eso fue en marzo, queremos abrir un programa de NFL para la temporada y pues queremos invitarte para que tú puedas estar ahí analizando, órale. Y de repente yo dije, bueno, ya se quedó en una plática y una semana antes va
me busca y me dice, oye, sí, vamos a lanzar el proyecto, ¿qué onda? ¿Le entras? Pues órale. Yo ni siquiera estudié comunicación, yo estudié administración de empresas. Nunca lo pensaste. Nunca lo pensé. Una vez me invitaron a ESPN cuando jugaba, estuve ahí de analista en un Monday Night. Ajá. Y ya, pero me gustó. Dije, me quedó esa espinita. Y ya después nunca me enfoqué ni nada en el tema de los medios. Me invitan allá, me empieza a gustar, pero no, me cuesta mucho trabajo por el tema de que la televisión es completamente diferente, tienes poco tiempo para analizar, entonces tienes que estar viendo la cámara, la gente con la que estás ya llevan varios años en los medios, entonces la manera de hablar, de comunicar, me cuesta mucho trabajo y empiezo a tomar cursos. Y tomé diferentes cursos para desarrollarme, y así como en el americano que le tienes que echar ganas, que te tienes que preparar, así también aquí en cuando empiezo con los medios, cuando empiezo en Fox Sports, me empiezo a preparar, agarro un maestro ahí, un editor, jefe de edición de Fox, que también era profesor de periodismo deportivo, le digo, oye, ¿me puedes preparar? Ayúdame, y ya, empezó a preparar y todo, después tomé cursos en otro lado, después con mi credencial de exjugador de NFL abren diferentes cursos para exjugadores, me apunto, me escogen, me voy a Estados Unidos, me preparo con ello, y bueno, fueron 2 años de preparación, tengo buena relación con ellos, entonces aprendí mucho de los productores y de la televisión de Estados Unidos, y bueno, dije, no me quiero quedar atrás, no quiero que nada más sea de que sé fútbol americano, pero no sé cómo comunicarlo, entonces rápidamente empecé a tomar cursos, y gracias a Dios pues ya llevo, bueno, he estado en todos los Super Bowls desde que entré, del 2013, del 48, este año no fuimos, pero estuve en Super Bowl y llevo 3 años narrándolo. 3 años narrando también el Super Bowl como analista de color ahí presente. Entonces, bueno, todo tiene, hay que pagar el precio, y bueno, todo tiene recompensa. Claro, todo es una ciencia, como lo acabas de decir, y el trabajo que toma. ¿Qué se te hizo lo más difícil una vez que entraste a esto? El tema de las cámaras de repente, y el chícharo que te está hablando el productor, oye, aguas, ya vamos a esto, quedan 10 segundos, 15 segundos, tienes que cerrar la idea. Muchas veces yo traía muchas ideas, sí, ya estudié el equipo y traías muchas ideas. Y cuando llegas a la televisión, oye, ¿ahora de qué hablo? Y hablo de esto, y tienes muy poco tiempo. De repente tienes 1 minuto y medio, tienes que hablar y traes como 20 ideas. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a tocar 2 temas, 3 temas o un tema, siendo concreto, explicándolo bien, y eso es de las cosas que más trabajo me costaron, porque al principio de repente me trababa mucho y de repente traía muchas cosas en la cabeza y terminas no diciendo nada, no explicándole a la gente. Aprendí a explicarle a la gente, también cuando empiezo era muy técnico, y de repente sí, el cover 2 y no sé qué, y todos así se quedan, pues, ¿qué es cover 2, no? Entonces le tienes que explicar a la gente que está involucrada en el fútbol americano. Creo que aquí, a diferencia de Estados Unidos, todavía estamos muy abajo. Hay gente que sí entiende, pero hay gente que realmente pues le gusta el americano y ahí va siguiendo el balón, pero no entiende tanto técnicas y jugadores y eso. Entonces te tienes que adaptar, tienes que saber que hay fanáticos de todo tipo y tienes que bajar todo ese nivel, explicarlo, y creo que esa ha sido una de mis claves, bajar todo eso, porque al principio sí empecé muy técnico y de repente sí me dijeron, bájale tantito porque hay mucha gente que no entiende. Claro, adecuándose a la audiencia. ¿Qué ha sido lo más bonito de ser parte de los medios en cuanto a este deporte? Bueno, me empezó a gustar mucho, empecé a hacer diferentes programas, y ahora con la pandemia y con estos medios como el Zoom y como el StreamYard y como todas las plataformas que luego hay para hacer programas, el tema de la comunicación y de enseñarle a la gente también el fútbol americano. Creo que eso es lo más bonito, porque vas creando y vas ayudándole también a la gente, porque tú sabes que es un deporte muy complicado, o a lo mejor los que jugamos lo entendemos un poco más, pero de repente sí llega a ser muy complicado en cuestión de las jugadas, de las filosofías, de por qué mandan esto, o de repente que critican a los coaches, a ver, espérate, lo mandaron por algo. O sea, todo tiene un porqué, y lo más bonito creo que es explicarle a la gente, que ellos vayan entendiendo y también que vayan
digiriendo un poco y que le vayan agarrando el sabor al fútbol americano, porque realmente es muy apasionante, pero le tienes que entender a fondo. O sea, te puede gustar el juego y seguir el balón y tus equipos y los cascos y todo, pero realmente ya cuando le empiezas a entender las estrategias y los coaches y la filosofía que traen los coaches y lo que puedes aprender, lo puedes aplicar en la vida, realmente eso es lo interesante de este deporte, es lo que más me gusta. Sí, como jugador te llevas lecciones de vida de por vida fuera del campo, pero como aficionado o como coach, creo que eso es lo que a mí más me gusta. No es un ajedrez viviente. Sí, está el contacto, sí está la pasión, sí está los golpes fuertes que vemos de vez en cuando en el juego, pero todo lo que pasa entre la mente de los jugadores, lo que vemos en el NFL es una jugada, puede ser semanas de preparación. Claro, y bueno, precisamente, ¿no? El trabajo que hizo Tom Brady se veía perfecto en el Super Bowl, pero todo eso le llevó trabajo, le llevó ver video, cómo empezó la temporada. Creo que ese es un claro ejemplo, ¿no? Lo que vio en los Bucaneros este año con el tema de la ofensiva, porque llega un quarterback nuevo, con experiencia, pero con un sistema totalmente nuevo. Y lo que lleva para estar a ese nivel, después de la semana 12 que ya no perdieron, hubieron semanas en donde se cuestionaba mucho al equipo si Tom Brady todavía tenía esas cualidades. De repente empezó lanzando largo y de repente hubo un bajón en donde no atinaban los pases de más de 20 yardas, como 3-4 juegos estuvo muy bajo y de repente otra vez volvió a subir, pero cuando entiendes el por qué, dices, a lo mejor, no, ya Tom Brady ya está muy viejo, ya que se retire. No, a ver, ¿por qué no ha completado esos pases? Y de repente ves por qué sí. Bueno, ya se puso a estudiar, ya hay comunicación con los receptores, ya sabe, ya tiene confianza en que la línea ofensiva lo va a proteger. Ese partido contra Chicago, ¿no? En donde dice 4 y ya era cuarta y todo. Entonces dice, no, ya Tom Brady está acabado y le hicieron 1000 memes y no sé qué. Y cuando regaña a la línea ofensiva, ¿por qué la regaña? Y sabes lo importante que es tener un líder en el equipo. Entonces creo que hay mucho aprendizaje de los Bucaneros, más allá de todos los que son de las X y O's, de los esquemas, el tema de cómo fueron preparando toda la temporada, eso es muy interesante, y cómo se fueron conjuntando, y lo vimos yo cuando veo la celebración, me pongo a pensar, realmente ese era el ambiente que estaban viviendo y ese es el ambiente que construyeron. Tú sabes que cuando estás en un equipo es muy importante el llevarte bien con todos, el divertirte, el pasártela bien, pero cuando es trabajo, es trabajo y estar enfocado, sí. A mí me pareció impresionante cómo creo que en la off-season más difícil para cualquier equipo en la historia no tienes tiempo. Es más, creo que lo multaron a Brady por invitar a receptores y alas cerradas a su casa. No tienes tiempo de adecuarte. La química, como dices, no estaba ahí a un inicio. Todos los jugadores que anotaron en el Super Bowl no están en el equipo antes de esta temporada. En la parte humana era difícil. Pero luego ahora añades, como comentas, un Brady que viene de una ofensiva que es check down, option, todo lo chiquito, lo cortito, y tienes un head coach en Arians que es vertical. Combinas todas esas personalidades. Lo que hicieron es casi imposible, y menos en un año, aparte. Sí, y aparte, acuérdate, hace 2 años, los últimos 2 años de Tom Brady, realmente creo que fue de los peores en pases de más de 20 yardas cuando lanzaba afuera de los números. Y decíamos, no latina, no tiene receptores. Y de repente llega este esquema ofensivo de Bruce Arians en donde tienes que ir vertical, en donde tienes que atacar afuera de los números. Y vas con Evans, y vas con Godwin, y vas con Miller, y atacas. Y de repente se convirtió en el quarterback con más pases completos de más de 25 yardas, de pases largos. Esa postemporada, ¿cuántos pases de más de 20, 25 yardas tuvo? Creo que fue líder en la postemporada en esos pases, y bueno, y de repente te pones a pensar, bueno, ¿qué hizo diferente? Entonces son pequeños detalles que la gente también se le olvida de Tom Brady, que se le criticaban hace algunos años y que ahora, bueno, está completo, y a esa edad, 43 años, que no es nada fácil mantener
mantenerte sano y mantener todavía la potencia del brazo para colocar a los receptores, porque no solamente es poner el balón arriba, sino es ponerlo en ritmo, conocer la velocidad de cada uno de los receptores. Todos corren diferente, entonces tienes que adaptarte y tienes que conocerlos, y como lo dices, con este tema de la pandemia, con pocos entrenamientos, de repente Scotty Miller, ¡fum!, sale a máxima velocidad, ¡chin!, ya se me fue, y de repente ya voy tarde, y entonces es cuando forzas el balón y se te va o no lo llegas, y de repente Mike Evans es un receptor grande que utiliza muy bien las manos, pero que vertical sí es rápido, pero a lo mejor no tan rápido como Scott Miller, entonces de repente se lo vuelas, o Chris Godwin. Entonces son de las cosas interesantes que aprendes del fútbol americano cuando ya conoces, y es lo importante también de transmitírselo a la gente para que ellos también entiendan qué está pasando ahí. Considero que también es importante, cuando conoces el deporte, ver el partido, aunarlo a las noticias, ¿no? Por ejemplo, puedes entender muy bien el deporte, pero mucha gente cree o lo toma como que Belichick corrió a Brady. Realmente se le acaba el contrato, pero aparte creo que también Brady estaba en busca de este equipo donde no tiene estas armas ni cerca, no las iba a tener en Patriotas, ya no tenía el cast alrededor de él que lo pudiera llevar a un Super Bowl. Creo que también lo buscó a propósito, se fue a un lugar donde se sintió acogido, tenía el talento alrededor, y por eso el resultado. Sí, hay muchos factores, porque le llegaron ofertas de otros equipos y dijo, a ver, ¿en dónde tengo un equipo que quizá le falta un quarterback, que le falta conjuntarlos bien? Y de repente te pones a ver a Tampa. Tienes a una defensiva que el año pasado mejoró muchísimo de hace 3 años. La temporada pasada quedaron 7-9, pero esa defensiva fue de las que más robos de balón tuvo, más capturas. Tenía a Shaquille Barrett, que fue líder de capturas en la NFL, que tampoco nadie se acuerda que desde hace 2 años Shaquille Barrett estaba dominando la liga. Cuando estaba en los Broncos también, cada vez que entraba, ¡pum!, captura, pero estaba atrás de Von Miller. Y cómo fueron armando ese equipo, y de repente dices, tienes un quarterback de 5,000 yardas, de más de 30 pases de anotación, pero 30 intercepciones. 30 intercepciones, y rápido el equipo de Tampa dice, no, vámonos, se va a Winston, o sea, no podemos ganar, ¿no? Winston no nos va a llevar a un Super Bowl por el tema de los intercambios de balón. Y muchos de los partidos que perdieron dejaron en mala posición a la defensiva por los pases interceptados. A pesar de que la defensiva venía de atrás, robaba balones y todo, bueno, no les ayudaba mucho Winston. Entonces creo que eso es una parte importante también de Tom Brady, por la que escoge Tampa. Dice, tengo una defensiva buena, tengo una defensiva sólida. Cuando he estado en los Patriotas, mis 6 Super Bowls que gané en Nueva Inglaterra, siempre he estado respaldado de una defensiva sólida. Hay que recordar que, bueno, contra Rams solamente 3 puntos, ¿no? De los Rams, cuando le ganan a Atlanta, cómo vienen de atrás y gracias a la defensiva, las victorias contra los Rams, contra Filadelfia. Entonces, siempre estaba arropado de esa defensiva sólida, y además teniendo a Bruce Arians, que también ha trabajado con quarterback de experiencia, con Andrew Luck, con Peyton Manning, con Big Ben, con Carson Palmer, cómo lo elevó. De repente salió de Cincinnati y de repente llega a Arizona y boom, cómo crece. Entonces sabía que también con Bruce Arians podía crecer como jugador. Sabemos lo dedicado que es Tom Brady, que siempre quiere aprender. Está en otro nivel, sí, en cuestión de cuando ves video, que he escuchado a muchos y he leído libros en donde dicen, este cuate está en otro nivel, va un paso adelante. Entonces, cuando tú estás en junta con él, tienes que estar a las vías, porque ya está pensando, a ver, cómo esto, los ajustes, tal. Entonces, creo que eso se lo podía dar Bruce Arians. Y él sabía que el estar al lado de Bruce Arians con otro esquema ofensivo, pero con un coach en donde él podía también crecer, creo que también fue una de las razones por la que se va a Tampa. Ya después viene, bueno, que se trae a Gronkowski, a Antonio Brown, y Leonard Fournette dice, no, yo quiero estar en este equipo porque está Tom Brady. Y he escuchado a varios jugadores que dicen, yo quiero estar al lado de Tom Brady, quiero ver qué hace, qué cosa hace para crear esa cultura ganadora, qué es lo que hace para prepararse. Entonces, tú cuando llegas y ves a un jugador con esa experiencia, con 6 Super Bowls ganados, 9 apariciones, y de repente lo ves en el campo y sigue entrenando, se prepara, se fija en los pequeños detalles, dices, no. Y otra de las cosas que hace Tom, sí, quiere estar en ese nivel. Sí.
Y otra cosa de lo que hace también Tom Brady es que le ayuda mucho a los receptores. A ver, corre la trayectoria así, la quiero a 12 yardas, no la quiero a 11, no la quiero a 13, la quiero a 12 yardas y cuando regreses vas a regresar así. Y entonces él también ayuda mucho a los receptores por el bien del equipo. Y eso, bueno, como jugador te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque al final tú como receptor tienes que estar viendo lo mismo que ve el quarterback. Creo que esa es una de las claves en el fútbol americano que muchas veces no te enseñan. Porque si tú dices, sí, voy a estar solo así, si corro la ruta así, sí, pero el quarterback está esperando otro ángulo que tomes en tus rutas, ya no salió porque el quarterback te estaba esperando ahí, o el timing con el que lanza el balón y de repente tú extiendes la trayectoria o la cortas, de repente el quarterback no está listo y tú ya estás rompiendo tu trayectoria. Entonces el timing también juega un papel importante y ver lo que está viendo el quarterback al final. Creo que ese punto fue crucial porque si recordamos a Peyton Manning gana 2 Super Bowls, pero llega a Super Bowls 4 veces con 4 coaches diferentes. Lo que tenía Manning es que era su playbook, básicamente. Él corría la ofensiva, es más, gracias a eso le dieron chamba a Adam Gase 2 o 3 veces, pero realmente él es el que tenía la libertad de hacer checks, de hacer audibles, sin demeritar a Josh Daniels, gran coordinador ofensivo en los Patriotas. Creo que Bruce Arians, al ser considerado un gurú de quarterbacks, tiene esa inteligencia de, ¿sabes qué? Es Brady. Aquí está el sistema, pero tienes tú toda la libertad de hacer tus ajustes, como comentas. Vamos a hacer, si le vas a comentar algo a tu receptor donde se maneja diferente en diferentes situaciones, hazlo tú. Quieres cambiar la jugada en no huddle, hazlo tú. Le dio la libertad a Brady que siempre buscó como un Manning y eso creo que esa libertad era algo que estaba buscando Brady. Sí, mantener, llegar a la línea de golpeo, ¿sabes qué? Check, cambio la jugada y porque yo estoy entendiendo, yo estoy en el campo, yo sé las modificaciones que está haciendo la defensiva, cuáles son las tendencias, ya nos ajustaron acá, no va a salir esta jugada. Y creo que hicieron un muy buen equipo, porque también poco se habla de Byron Leftwich, y Byron Leftwich también es un genio a la ofensiva, y lo he ido preparando Bruce Arians, ahí va, ha estado con él, se le ha pegado mucho. Desde Cardenales. Desde Cardenales, ahí le dio la oportunidad de ser coordinador ofensivo, y Leftwich cuando es quarterback, llega de Marshall, es primera ronda, pero de más aprende, me parece que es cuando está atrás de Roethlisberger, cuando está de segundo quarterback, porque con Arians de coordinador. Exacto, entonces cuando tú estás atrás, tú vas aprendiendo muchas cosas de los quarterbacks grandes, porque tú sabes que cuando llegas de novato a la NFL, si no tienes a alguien con experiencia que te vaya a enseñar, es muy difícil adaptarte de ser colegial a profesional, y más como quarterback, porque el quarterback tiene que saber todo, tiene que saber las protecciones de la línea ofensiva, tienes que saber cuáles son las tendencias de la defensiva en cuestión de en qué técnica, para anticiparse si va a haber un cruce, dónde están colocados los linebackers, dónde están colocados los safeties, identificar qué cobertura va a estar atrás, si viene disparo, y además lo que está pasando en el centro del campo, o sea, en las trincheras, con la línea ofensiva, con la línea defensiva, saber qué trayectorias van a correr tus receptores, en las que son lecturas, qué van a hacer dependiendo de las coberturas, la protección del corredor también es importante, y todo eso es muy rápido. Entonces, como quarterback, es muy difícil llegar al NFL, y es un playbook demasiado grande, y es un playbook que va muy rápido. Los coaches no tienen tiempo de explicar, entonces van muy rápido, tienes que entender para poderte adaptar. Por eso muchos quarterbacks el primer año no juegan a mitad de la temporada, por eso, porque es muy difícil, y a muchos les pegan mucho, o sea, los quarterbacks novatos, claro, de repente, pum, le pegaron blitz, no bloqueó la línea, no, mandaste mal la protección de pase. No, y eso se los recalco mucho a mis quarterbacks cuando coacheo. El segundo quarterback es importantísimo, no solamente porque sí, quiero que estés aquí al lado de mí por si pasa algo puedas entrar al campo. No, normalmente el segundo quarterback, si vemos cualquier transmisión, tiene un audífono, está conectado a las jugadas, ya sea el coordinador ofensivo del head coach quien la esté mandando, tiene su game plan en mano, y es básicamente otro par de ojos para el quarterback titular allá afuera. Está viendo, se sientan juntos en la banca para checar ahora la tablet que tienen ahí. Oye, yo vi esto, ¿qué te parece? ¿Quieres tomar este shot? Oye, acuérdate de esta jugada. Entonces, de repente subestimamos la importancia del segundo quarterback, y por eso hemos visto a gente como Ryan Fitzpatrick,
que todo el mundo lo premia de ser tan inteligente y tener un IQ tan grande que se aprende todos los playbooks a cada lado que se va, que de repente es más importante tener un segundo quarterback experimentado que le pueda enseñar a tu quarterback titular que solamente tener el titular ahí, aunque sea joven. Sí, y bueno, un tip, estuve también con los BC Lions de la CFL, fui de coach invitado 2 años y aprendí también varias cosas. También se preparan, es la segunda liga más fuerte que hay en el mundo de fútbol americano. Muy buenos atletas, muy buenos coaches también. Y uno de los ejercicios que ellos ponen o que les ponían a los quarterbacks era con una toalla, los ponían atrás, estaban en scale 7 contra 7 o en team, y los quarterbacks tenían que estar atrás. Escuchaban la jugada, sacaban la jugada y los quarterbacks tenían que leer. Y con la toalla hacían el movimiento hacia adelante como si fuera el balón. O sea, no tiraban el balón, pero tenían que hacer la lectura. Y de la toma de atrás, ves que está la toma abierta para ver a los profundos y todo, y la de atrás para ver a la línea ofensiva. Bueno, los quarterbacks ahí se veían, entonces tú veías qué quarterback se equivocaba. Entonces ese ejercicio era muy bueno para los quarterbacks que están atrás o que no están pasando en esa serie, que de todas maneras, aunque no pasen, repetición mental. Entonces sacas la jugada, agarras una toalla y ¡pum! Tiras el balón y tienes que ir con o vas con tu progresión de acuerdo a la defensiva, o cómo manipularías también a los defensivos, que esto es muy importante también, la manera de abrir ventanas, ¿sí? Porque los ojos juegan un papel importante. Acuérdate que el safety siempre te está viendo, ya sean 2 o un safety, siempre están viendo al quarterback. Esa es la responsabilidad, hacia dónde mueven los hombros y hacia ese lado van a ir y van a cerrar la ventana. Sí, muchísimos puntos muy interesantes del deporte. Y primero que nada, qué buena plática, me encantó, en serio, que ojalá se repita, ya sea aquí en 2% o allá. Sí. Y bueno, Carlos, apreciamos mucho tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y bueno, ya empezamos a hablar más de fútbol americano ya. Pero de eso se trata. De eso se trata también, enseñarle a la gente también, también los que están familiarizando con el deporte, los que están aprendiendo, o los mismos que juegan, porque son pequeños detallitos que al final van a ser importantes. Pero no, gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. No, gracias a ti. Y pues sí, en cuanto a pequeños detalles, sonará muy, muy cursi, pero la frase que tenemos aquí es: si quieres ser parte del top 2%, tienes que hacer lo que el otro 98% no va a hacer, ¿no? Bueno, para ustedes, una vez más, soy Eduardo Sicilia, invitadazo especial, Carlos Rosado, y esto fue 2% Football Camp.